Imagínate regresar a la ciudad que te vio crecer después de una década fuera, con una carrera exitosa en tus manos y el peso de un pasado que nunca te reconoció. Eso es exactamente lo que experimenté a los 32 años, cuando aterricé en Dayton, Ohio, al borde de la fiesta de compromiso de mi hermana. Mientras construía un imperio de diseño de interiores en California, convertía hoteles de lujo en obras maestras funcionales, mis padres todavía me veían como la hija que desperdiciaba su potencial. Esa noche, entre copas de champaña y sonrisas fingidas, mi madre se levantó para dar su discurso. Y sin piedad declaró a todos los invitados que había fracasado en la vida, cambiando una carrera real por garabatos y sueños vacíos. El silencio que siguió fue penetrante hasta que el prometido de mi hermana me susurró algo al oído que paralizó la habitación. Pero antes de revelar lo que dijo y cómo esas palabras destruyeron a nuestra familia para siempre, dime, ¿alguna vez te has sentido invisible a pesar de que brillabas? Si esta historia te suena familiar, no te vayas. Lo que vino después puso todo patas arriba y expuso verdades que nadie tuvo el valor de afrontar. Crecer en ese ordenado suburbio de Dayton fue como vivir en un frasco de vidrio, donde cada logro era medido por reglas que nunca entendí. En nuestra casa, una de esas impecables casas coloniales cercanas a las fábricas de aviación donde mi padre pasaba sus días, se respiraba orden y expectativas. Darien Penn, mi padre, era un ingeniero meticuloso, especializado en piezas aeronáuticas, un hombre rutinario, que sostenía a su familia, pero que guardaba silencio cada vez que mi madre, Tiarra, levantaba la voz. Ella, profesora de historia y guardiana acérrima de las reglas del éxito, creía firmemente que la vida era un manual, diploma, trabajo estable, respeto de la comunidad. Sin atajos creativos ni caminos tortuosos. Para ella, el mundo estaba dividido entre quienes subían por la escalera correcta y quienes se perdían en ensoñaciones. Y luego vino Zara, mi hermana menor, nacida 4 años después que yo, como si hubiera sido moldeada para encarnar los sueños de mi madre. Desde pequeña siguió el guión al pie de la letra: debate para enriquecer su CV, voluntariado en el centro comunitario para forjar el carácter, notas impecables que le valieron elogios en cada reunión de padres. Sus certificados ocuparon un lugar destacado en la pared de la cocina, transformados en trofeos para su hija ejemplar. Yo, en cambio, me refugié en el sótano, reordenando muebles y dibujando ambientes que solo existían en mi cabeza. Cuando tenía 12 años renové mi habitación con piezas de tiendas de segunda mano, creando un rincón acogedor con estantes de madera rescatados que jugaban con la luz del sol. Un profesor presentó mi proyecto en un concurso regional y, para mi sorpresa, gané una mención honorífica de un jurado que incluía a renombrados diseñadores de Cincinnati. Mi padre miró asombrado el certificado que estaba sobre la mesa del comedor, aunque no sabía muy bien qué hacer con él. ¿Mi mamá? Echó un vistazo rápido y me preguntó por qué no me estaba concentrando en algo útil, como el ensayo de Zara sobre historia local que había quedado en tercer lugar en el estado. Mientras su moño terminó junto a las fotos familiares, el mío quedó archivado en un cajón, como si no mereciera ser visto. Este patrón se repitió año tras año. Cuando conseguí un trabajo renovando la oficina del director de la escuela, gratis, solo por la experiencia, mi madre lo descartó como un juego de decorador, improductivo para los exámenes de ingreso a la universidad. Las prácticas de Zara en una oficina de contabilidad se convirtieron en motivo de celebración: barbacoa en el patio trasero, brindis de sus tíos, elogios por el futuro prometedor en los números. Mi madre alimentó esta narrativa entre sus amigos del club de lectura: Beta tiene talento, pero pierde el tiempo en aficiones, decía, como si el talento fuera un defecto a corregir. La palabra talento salió de su boca como una acusación, un recordatorio constante de que me había pasado de la raya. En la escuela secundaria, mientras Zara recogía cartas de recomendación, yo pasaba los fines de semana creando modelos detallados para la feria escolar, con telas, iluminación y plantas que llamaban la atención de los arquitectos visitantes. Recibí una invitación para un taller en Columbus, pero cuando le mostré la carta a mi mamá, ella simplemente asintió distraídamente antes de elogiar las perfectas calificaciones de matemáticas de Zara. Eso realmente abre puertas, dijo. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio, café en mano, como si su neutralidad fuera un escudo contra el conflicto. Pero su silencio fue complicidad. Y luego estaba la tía Lidia, la hermana de mi madre y una incansable sabuesa de chismes. Viviendo cerca, difundió sus versiones distorsionadas de mi vida entre primos y conocidos de la iglesia. Beta vive de fingir, mientras Zara construye un futuro. Mi madre nunca la corrigió.
Al contrario, asentí con la cabeza, como si mi existencia fuera un proyecto mal ejecutado. Cada comentario que hacía dolía, pero lo peor fue saber que, para mi familia, yo era la pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto que habían armado. Las cosas empeoraron cuando comencé a trabajar independientemente para los vecinos, renovando cocinas y sótanos con software que aprendí yo mismo en una computadora vieja. El dinero llegó, pero para mi madre fue solo un extra, nunca nada grave. Mientras tanto, la pasantía de Zara en una firma de contabilidad produjo cartas de recomendación que mi madre exhibió como medallas olímpicas. Cuando entré a la universidad con becas de diseño, el almuerzo en casa era discreto, casi vergonzoso. 3 años después, las aprobaciones de Zara en las universidades se convirtieron en motivo de celebración, con cenas fuera y llamadas telefónicas para toda la familia. Dayton, con sus miradas curiosas y sus preguntas descorteses, solo reforzó esta dinámica. Los vecinos preguntaban por la prometedora carrera de Zara, mientras que a mí me veían como un misterio sin resolver. Mi madre, con su silenciosa influencia, procuraba que mis logros fueran siempre minimizados, convertidos en intentos o fases. Hasta que llegó el momento en que se rompió la cuerda. En la universidad, mientras estudiaba Bellas Artes, dividí mi tiempo entre clases de ergonomía y trabajos renovando escaparates para tiendas locales. Un estudio de Columbus se encontró con mi proyecto de biblioteca modular, un espacio con zonas multifuncionales, y me ofreció una pasantía remunerada para renovar suites de hotel. Era la oportunidad de mi vida, pero requería dedicación total. Cuando se lo dije a mi madre, ella explotó. ¿Abandonar la universidad? Esa no es una oportunidad, es irresponsabilidad, gritó, antes de decirle a sus amigos del club de lectura y a sus contactos de la PTA que yo estaba tirándolo todo a la basura. Pero esta vez no me callé. Y la decisión que tomé en esa llamada lo cambió todo, incluida la dirección de mi historia. Mientras me acercaba con la misma mezcla de curiosidad e incomodidad que siempre me acompañaba en estas situaciones. Estaba radiante, su vestido estaba impecable, su cabello estaba peinado con la precisión que siempre la definió, sus ojos brillaban con la satisfacción de quien había completado cada paso del plan. Ree a su lado exudaba la tranquila confianza de alguien nacido para cerrar tratos, traje hecho a medida, apretón de manos firme, una sonrisa que parecía calculada para transmitir credibilidad sin esfuerzo. Vadim, finalmente, dijo Zara, extendiendo la mano como si estuviéramos en una reunión corporativa, no en una cena familiar. Ree ha oído mucho sobre ti. La frase sonó como una cortesía formal, pero sus ojos, idénticos a los de nuestra madre en su capacidad para analizar intenciones, me estudiaron con una mezcla de desafío y algo que casi podría llamarse envidia velada. Ree, sin embargo, no tuvo tiempo para subtextos. San Francisco, ¿verdad? Escuché que su estudio está haciendo cosas increíbles con hoteles ecológicos. Deberíamos hablar, tengo 2 proyectos en Cincinnati que podrían beneficiarse de este enfoque. Su voz era cálida pero profesional, como si ya estuviera redactando mentalmente un contrato. Era imposible no notar el contraste, mientras Zara y mi madre irradiaban la energía tensa de quienes miden cada palabra, Ree actuaba como si estuviéramos en networking, no en una reunión familiar plagada de una década de silencio. Mi madre, por supuesto, no perdió el tiempo. Vadim, qué sorpresa que hayas podido tomarte un tiempo libre, dijo, su tono era demasiado dulce para ser sincero. Con tu estilo de vida, pensé que estarías demasiado ocupada para viajar. El comentario estuvo acompañado de una risita educada, como si estuviera bromeando, pero el veneno era inconfundible. Antes de que pudiera responder, Zara intervino, tan suave como siempre, siempre ha sido bueno improvisando, mamá. No es así, Bad. No fue un cumplido. Fue un recordatorio de que para ellos, mi carrera todavía era vista como un feliz accidente, no como el resultado de noches de insomnio, riesgos calculados y una terquedad que rayaba en la obsesión. Ree, ajena a la tensión, se rió suavemente y tomó la mano de Zara. Bueno, si es la mitad de lo que Zara dice que es, entonces tenemos mucho de qué hablar. Y así, con una frase, desactivó el campo minado que mi familia había plantado. No por bondad, sino porque para hombres como él, las oportunidades son oportunidades, no importa si provienen de un hermano pródigo o de una pareja a largo plazo. Mientras nos dirigíamos a la mesa principal, me di cuenta de que la habitación era un espejo perfecto de mi familia, decorada con el buen gusto conservador que amaba a mi madre, llena de gente que seguía el guión esperado pero con suficientes toques modernos como para que nadie pudiera acusarlos de estar estancados en el pasado.
Incluso la ubicación era simbólica, un lugar que celebraba la historia de la aviación, el sueño de mi padre, mientras yo había construido mi vida en torno a algo que ellos nunca entenderían, el arte de transformar espacios en experiencias. Zara brindó, agradeció la asistencia de todos y destacó que la familia es la base que nos permite volar. Mi madre sonrió con orgullo mientras yo tomaba un sorbo de vino, pensando en lo diferentes que me sonaban esas palabras. Para ellos, volar significaba estabilidad, ascensos y la aprobación de los demás. Para mí había sido saltar desde un acantilado sin red, aprendiendo a construir alas en el camino. Cuando Ree se volvió hacia mí de nuevo, esta vez con una discreta tarjeta de presentación entre los dedos, supe que esta noche no sería solo sobre el pasado. Fue una tregua temporal, un campo de batalla disfrazado de celebración. Y por primera vez en años, no estaba dispuesto a perder. El aire estaba cargado de una electricidad inesperada, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible. Los tenedores que momentos antes habían cortado el aire con el peso de las expectativas de mi madre, ahora flotaban inmóviles sobre los platos de lomo perfecto. Incluso el brillo de las lámparas con forma de hélice del avión parecía atenuado por la pantalla del teléfono celular de Ree, proyectando números que hablaban más que una década de sermones familiares. Neo Designs, repitió Zara, como probando el sonido de las sílabas en su boca, como si el nombre de mi empresa fuera un idioma extranjero que recién entonces estaba aprendiendo a pronunciar. Sus dedos todavía temblaban ligeramente en mi brazo, ya no con la condescendencia de quien tolera a su hermano descarriado, sino con la vacilación de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha estado mirando el mapa equivocado todo el tiempo. Ree no esperó una respuesta. Con la precisión de un ejecutivo que sabe cuándo aprovechar la ventaja, deslizó el teléfono por la mesa hasta que la pantalla iluminó el rostro de Gregory Caldwell. El viejo lobo del mercado inmobiliario no necesitó más de un segundo para asimilar los datos, las tablas de crecimiento, los nombres de los clientes, las menciones en publicaciones a las que él mismo estaba suscrito. Su sonrisa se amplió, los surcos alrededor de sus ojos se profundizaron con algo que no era solo aprobación, sino respeto. Señaló la proyección de un vestíbulo que había rediseñado en Santa Mónica, donde las curvas orgánicas interactuaban con la luz natural para reducir el consumo de energía en un 40%, es el tipo de innovación que falta en los aeropuertos regionales. Se volvió hacia mi madre, que todavía intentaba ponerse su impecable máscara de anfitriona, pero cuyos labios formaban palabras que no salían. Sabes, Margaret, a veces las raíces más profundas son las que no vemos crecer. El golpe fue quirúrgico. No por malicia, sino por la cruel ironía de un hombre que se había pasado la vida negociando tierra sabiendo cuando el suelo bajo los pies de alguien era, de hecho, un lecho de roca. Al otro lado de la mesa, mi madre finalmente encontró su voz, pero salió débil, fuera de lugar, como un eco de sí misma. Bueno, qué sorpresa. No fue una concesión. Fue una rendición disfrazada de cortesía, y todos los presentes, incluso la tía Lidia, que ahora escribía frenéticamente en Google como si intentara negar la realidad, lo sabían. Ree no perdió el tiempo. Mientras los camareros empezaban a recoger los platos, él ya estaba desplegando una servilleta sobre la mesa, dibujando con un bolígrafo las zonas clave de la terminal del aeropuerto de Dayton. Su línea fue rápida, claro, pero se detuvo un momento, levantó los ojos y me miró no como un competidor, no como el prometido de su ejemplar hermana, sino como un igual. Aquí, dijo marcando una X sobre la entrada principal, es donde la luz debe guiar al pasajero. No solo funcional, sino una experiencia. Algo que les haga querer tomar fotos, no simplemente pasar corriendo. Hizo una pausa casi imperceptiblemente. Como hacías en aquellos hoteles de la costa. El silencio que siguió ya no fue incómodo. Estaba expectante. Incluso mi padre, que había pasado la noche ajustándose la corbata a modo de escudo, miraba ahora el boceto con un brillo en los ojos que yo no había visto desde que me enseñó a lijar madera en el garaje a los 12 años. Zara, por su parte, se había retirado a su silla, pero no derrotada. Había algo nuevo en su mirada, una ávida curiosidad, como si finalmente no viera al hermano que había abandonado las hojas de cálculo en la incertidumbre, sino a la mujer que había convertido esa incertidumbre en algo que ni siquiera sus números podían medir. Siempre supiste lo que hacías, ¿no? Murmuró, tan bajo que solo yo lo escuché. No respondí. No fue necesario.
La respuesta estaba en el peso de la tarjeta de presentación de Re en mi bolsillo, en los mensajes que ya empezaban a aparecer en mi celular, en las miradas que por primera vez no apartaban la mía. Cuando mi madre se levantó de nuevo fue para anunciar el pastel, un gesto mecánico, un guión que no podía abandonar, incluso cuando el mundo que había construido se estaba desmoronando en tiempo real. Pero le temblaban las manos cuando cortó la primera rebanada, y la sonrisa que le dedicó a la cámara del fotógrafo fue una fachada tan delgada como un glaseado de azúcar. No le devolví la sonrisa. Porque por primera vez esa noche ya no estaba jugando por el segundo lugar. Los invitados, entre risas forzadas y vasos que tintineaban como campanas de advertencia, lanzaban miradas en mi dirección, fingidas complicidades, sonrisas que intentaban coser la lágrima que mi madre había abierto en la noche. Algunos, los más atrevidos, se acercaron a mí con comentarios sobre el papel del diseño en el mercado inmobiliario, como si necesitara la validación de otros para justificar mi propia trayectoria. Felicitaciones murmuradas vacilantes, frágiles puentes tendidos sobre el abismo que ella misma había cavado. Pero no quería aplausos. Quería justicia. Reevas, siempre pragmática, cortó el aire con precisión quirúrgica. Detallaba los ajustados plazos del proyecto de la terminal, la necesidad de conceptos modulares para asientos e iluminación, algo que ya dominaba gracias a proyectos de hoteles que mi madre nunca se dignó reconocer. Propuso una presentación conjunta, utilizando los informes de Zara para las proyecciones de costes, creando una sinergia que por primera vez no dependía del apellido Dayton para tener peso. Zara escuchó con los dedos apretando su copa de vino, mientras el mundo que conocía, aquel en el que yo era simplemente su talentosa pero inestable prima, se derrumbaba en cámara lenta. Mis victorias, siempre minimizadas, ahora brillaban como pruebas irrefutables, expuestas a la cruda luz de la verdad. No esperé a que terminara la noche para enfrentarla. Arrastré a mi madre a una habitación lateral, lejos de las miradas curiosas y las risas que sonaban a burla. Las paredes, cubiertas con un papel pintado floral descolorido, fueron testigos del desmoronamiento final de la fachada que tanto había cultivado. Su rostro, que alguna vez fue una máscara de autoridad, ahora estaba contorsionado en microexpresiones de pánico, ojos desviados, manos buscando sin éxito algo a que aferrarse. Colón. La palabra salió como un cuchillo. El estudio que llamaste fase de paso, la misma que dio origen a Neo Designs. Los 5 millones del proyecto hotelero que pagó nuestras ampliaciones en la costa, mientras tú despreciabas mis sueños irreales. Los premios que ignoraste, las alianzas con desarrolladores que tildaste de oportunistas. Incluso tu padre mencionó una vez mi artículo en Designes Posé, y tú lo ignoraste diciendo que cualquiera puede conseguir un espacio en revistas como esa. Cada hecho fue un duro golpe. Intentó defenderse murmurando algo sobre amor duro y carácter forjado a través de la adversidad, pero sus palabras sonaron huecas, como monedas falsas chocando contra el suelo. Zara entró vacilante intentando mediar con un solo quería protegerte, pero le temblaba la voz sin convicción. Incluso Ree, siempre neutral, intervino, enumerando los contratos de Neo, la demanda de mi trabajo en el proyecto de la terminal, la ironía de que mi madre todavía cuestionara mi competencia cuando el mercado ya había dado su veredicto. Ella se encerró. Sostuvo que los informes de Zara demostraban que valía más la estabilidad que el riesgo artístico, como si la innovación fuera un capricho y no la columna vertebral de mi éxito. Su orgullo, ahora una armadura oxidada, le impidió ver lo obvio, el mundo había cambiado y ella se quedó atrás, aferrándose a un guión obsoleto. Mi padre apareció en la puerta, un fantasma silencioso. Su mirada, siempre evasiva, confirmó lo que ya sabía, nunca sería un aliado. Un cómplice más del silencio. La noche terminó con despedidas bruscas, primos y tíos deslizando notas de apoyo en mis manos mientras mi madre se sentaba inmóvil, con el rostro como una máscara de cera. Por la mañana, la casa olía a café quemado y a rencor. Zara intentó con voz demasiado alegre hablar de sinergias entre nuestras empresas, pero la interrumpí mientras cerraba la maleta. El vuelo a San Francisco no fue una escapatoria. Fue una declaración. Una semana después hice el montaje final. Bloqueé números, correos electrónicos, perfiles, todos los canales que pudieran servir de puente hacia ese pasado asfixiante. Los mensajes de Zara, inicialmente llenos de disculpas intercaladas con autocompasión, fueron silenciados sin respuesta. No había lugar para medias verdades ni para arrepentimientos tardíos. La paz que logré dentro de una década no sería negociada.
La reacción en Dayton fue rápida y brutal. La alguna vez firme red de mi madre comenzó a desintegrarse. Los compañeros de escuela evitaban su mirada en los pasillos y el murmullo en las reuniones de la PTA convertía su nombre en sinónimo de favoritismo obsoleto. Las invitaciones a eventos desaparecieron, los almuerzos fueron cancelados. En una ciudad donde la reputación se construye y se destruye entre comidas compartidas y bancos de iglesias, su caída fue precipitada. Mi padre, que ya era un espectro en su propia casa, empezó a ser visto con recelo en el club de aviación. Sus amigos lo interrogaban ahora con preguntas veladas, como si su complicidad en silencio lo hiciera tan culpable como ella. Se retiró aún más, un hombre tragado por su propia inacción. La tía Lidia, la reina de la manipulación familiar, vio desmoronarse su imperio de influencia. Sus publicaciones incendiarias fueron ignoradas, sus contactos se rompieron después de verificar que mis logros probados, documentados, pesaban más que sus narrativas distorsionadas. Incluso en la iglesia, donde sus opiniones alguna vez fueron ley, ahora le dieron la espalda. En Ohio, donde la noticia viaja más rápido que el viento del lago Erie, ser expuesto como mentiroso es una sentencia sin apelación. Zara, por su parte, dejó mensajes cada vez más desesperados. Primero justificaciones, luego lamentos por el matrimonio que nunca se concretaría, finalmente el silencio forzado de quienes se dan cuenta de que algunos puentes, una vez quemados, ni siquiera dejan cenizas para reconstruir. Mientras tanto, mi vida seguía sin peso, sin culpa. Se formalizó la asociación para la terminal y los números de Zara, irónicamente, se alinearon perfectamente con mis conceptos. Neo Designs floreció, libre de la carga de tener que demostrar su valor a quienes nunca estuvieron dispuestos a verlo. Los límites que impuse no fueron un acto de venganza, sino de supervivencia. Aprendí por las malas que la autoestima no se puede negociar. Que quien se empeña en subestimar sus logros no merece ser testigo de ellos. Esta historia no trata sobre rencores. Se trata de la valentía de romper ciclos. A veces la serenidad requiere recortes profundos. Para otros, la reconciliación llega cuando menos lo esperan. Pero una cosa es segura, nadie merece vivir a la sombra de quienes insisten en apagar su luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y las expectativas de otras personas? Tus cicatrices también cuentan una historia y quiero escucharla. Deja tu informe en los comentarios. Después de todo, es en las fracturas donde la luz brilla con mayor intensidad.